Buenas noches, le habla el diácono Santiago Josado de la iglesia de San Sebastián en San Agustín. Vamos a continuar esta noche con la segunda parte de la clase de moral cristiana eh, que hemos estado haciendo como un paréntesis dentro del Evangelio de San Marcos. Eh, Así, pero que antes de empezar con la clase, pues entonces vamos a hacer nuestra oración en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como hemos dicho, vamos entonces a continuar con nuestra clase de la moral cristiana, que básicamente, como hablamos anteriormente, es la moral cristiana es tener a Cristo como nuestro ejemplo y seguir el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Eh, la vez pasada acabamos en la clase hablando sobre las diferentes enseñanzas que tenía el Nuevo Testamento, que daban luz a cómo nosotros poder comportarnos e imitar a Cristo. Eh, y hoy vamos a entonces dar comienzo con la clase hablando sobre las bienaventuranzas. Como sabemos, las bienaventuranzas se encuentran en dos evangelios. En el Evangelio de Lucas hay 4 y en el Evangelio de Mateo hay 8, 9 bienaventuranzas, ¿verdad? Dependiendo cómo las divida, pero 9 bienaventuranzas. Estas bienaventuranzas, básicamente lo que nos dicen, lo que nos proclama es qué personas son dichosas, qué personas son felices. Parte de la bienaventuranza nos dice de personas que son felices por lo que ellos son. Y la otra bienaventuranza nos habla de las personas que son felices por lo que hacen, ¿verdad? Fíjense, en el Antiguo Testamento se correlacionaba la felicidad, ¿verdad? Que Dios bendecía a el que era rico, el que era saludable, obviamente estaba siendo bendecido por Dios. Pero el que era pobre, el que estaba enfermo, pues ese era que se había portado mal y Dios lo estaba castigando, ¿verdad? Pero sin embargo, en el Nuevo Testamento, Cristo, al darnos las bienaventuranzas, nos está poniendo un nuevo, una nueva ley, una nueva regla para nosotros juzgar qué es lo que es ser felices y lo que es ser bendecido por Dios, ¿verdad? Y por eso vemos que básicamente todas estas bienaventuranzas, ¿a quién están describiendo? Bueno, están describiendo a Jesús. Él mismo, al dar la bienaventuranza, se está describiendo a él mismo. ¿Por qué? Porque Él es el ejemplo que nosotros debemos de llevar. Y por lo tanto, cuando la bienaventuranza dice los pobres de espíritu, está hablando de Jesucristo. De los mansos, está hablando de Jesucristo. De los que trabajan por la paz, es Jesucristo. O sea que básicamente estas bienaventuranzas nos están describiendo a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros estamos llamados, si queremos pertenecer al reino de Dios, a seguir estas bienaventuranzas, ¿verdad? Y obviamente son difíciles para uno poder seguir las bienaventuranzas y comportarse a ese nivel, pero lo que tenemos que ver es que nada es imposible cuando tenemos la gracia de Dios, cuando Dios nos bendice con su gracia, ¿verdad?
Y es solamente a través de la gracia de Dios que nosotros podemos vivir la vida de una manera cristiana, de una manera siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Si no tenemos la gracia santificante de Dios, más nunca podemos vivir a ese nivel, ¿verdad? Por lo tanto, es algo que tenemos que nosotros tener en mente bien claro, ¿verdad? Por lo tanto, toda esta bienaventuranza nos dice de las personas que son felices, que son bendecidas, pero no por lo que tienen ahora, sino por el porvenir que van a tener, ¿verdad? Por lo tanto, el ser feliz, el ser bienaventurado no significa que uno va a no tener problemas, que va a tener una estabilidad económica, social, ¿verdad? Altas. No nos está enseñando ni está prometiendo nada de eso. Sino que si uno vive la vida a este nivel de, siguiendo el ejemplo de Cristo, entonces vamos a tener un porvenir donde verdaderamente vamos a alcanzar la felicidad, no temporera, sino la felicidad eterna, ¿verdad? Que es lo que cuenta. Bueno, pues con esa introducción, con esa idea de lo que las bienaventuranzas nos van a decir, vamos entonces a empezar con ella. Hay mucho que uno puede hablar de la bienaventuranza, pero cuando lleguemos al Evangelio de Mateo, ahí entonces vamos a verlas con un lujo de detalle mucho más grande que lo que vamos a verlas esta noche, ¿verdad? Que tenemos muchos otros temas que tenemos que cubrir para poder dar una idea de lo que es la moral cristiana. Por lo tanto, vamos entonces a comenzar con lo que es la moral cristiana, con la bienaventuranza. La mejor definición de cómo debe ser la vida de un cristiano la encontramos en el capítulo 5 de San Mateo, ¿verdad? Porque ahí es donde está la bienaventuranza del versículo 1 al 12. La primera bienaventuranza que nos habla el Evangelio nos dice que bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. El pobre para Jesús no es aquel que no tiene cosas materiales, sino es más bien aquel que no tiene su corazón puesto en las cosas materiales. Las cosas materiales no son malas, son buenas. Dios nos las dio, ¿verdad? El tener una casa, el tener un auto, el tener ropa, el poder darle de comer a la familia, todas esas son cosas buenas porque todo lo que Dios hizo ha sido bueno. Lo malo es cuando nuestro corazón está puesto, pone esas cosas por encima de Dios, ¿verdad? Y entonces convertimos a la criatura en el creador. Por lo tanto, los pobres no necesariamente se refiere a los que no tienen bienes materiales, sino se refiere a aquel al quien su corazón está puesto no en Jesús, no en Dios, sino en las cosas materiales, ¿verdad? Por lo tanto, uno puede ver que eso, el que es pobre de corazón, no es aquel que está buscando cosas materiales, ¿verdad? Sino es aquel que no pretende que todas estas cosas sean lo que dirijan su vida, ¿verdad? Por lo tanto, pueden haber personas que tienen todo lo que uno se puede imaginar materialmente, pero son pobres de corazón porque entienden que lo que tienen no es de ellos, sino que lo que tienen es que Dios se lo ha dado, ¿verdad? Y lo utilizan para cosas buenas. Y podemos tener personas que son pobres materialmente, que no tienen nada, pero que no son pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque no confían en Dios. El que es pobre de espíritu confía en Dios, tenga o no tenga cosas materiales, ¿verdad? Claro está que el que no tiene muchas cosas materiales
ayuda más fácilmente a que uno confíe en Dios, ¿verdad? Pero no es el único camino, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, ejemplos como el rey David, que tenía todo lo que uno se puede imaginar materialmente, pero su corazón estaba con Dios, ¿verdad? Y por eso, pues, Dios lo amaba. O sea, que tenemos, o sea, que las cosas materiales pueden ser un obstáculo si uno deja que sea un obstáculo para llegar a Dios. Pero la preferencia de Dios es por aquellos que son necesitados. ¿Por qué? Porque ellos tienden a confiar más en Él. La segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Feliz el que sufre, porque ese dolor bien llevado le ayudará a llevar más fácilmente al cielo. En otra, no estamos hablando aquí de masoquismo, ¿verdad? Si unes tu sufrimiento al de Cristo, ayudas a tu propia salvación en otros hombres. O sea, no es que nosotros busquemos el sufrir, ¿verdad? Pero obviamente si estamos vivos, eventualmente, de una manera u otra, vamos a sufrir. Sea físicamente, ¿verdad? Por una enfermedad, por un accidente, sea de una manera emocional, de estar separado de un ser querido, ¿verdad? El perder una persona que uno quiere, ¿verdad? O sea que todos sufrimos de una manera o de otra. Ahora, si ese sufrimiento nosotros lo unimos al sufrimiento de Cristo, entonces puede ser un apostolado, ¿verdad? Y este apostolado del sufrimiento, uno de los apostolados más eficaces que hay, para uno poder unir el dolor de nosotros al de Cristo, hay 3 pasos a seguir, ¿verdad? Primero, hay que sufrirlo con paciencia, ¿verdad? Muchas veces tenemos sufrimiento y nosotros nos amargamos y maldecimos, ¿verdad? Por lo que estamos. O sea que hay que llevarlo con paciencia y llevarlo con gusto. Gusto entre comillas, porque obviamente no estamos hablando de una persona masoquista, sino con gusto de que si esto es lo que la cruz que me toca llevar, por lo tanto entonces yo voy a qué? A ofrecerle a Dios, y es el tercer paso, ¿verdad? Ofrecer a Dios por amor a Él este sufrimiento y ofrecerlo o por la purificación nuestra, que todos necesitamos de purificación, ¿verdad? Que todos somos pecadores, pero también lo podemos hacer para que sea por la salvación de otras personas, sean familiares, sean amigos o por la salvación de toda la humanidad. O sea, por tanto, nuestro sufrimiento o lo podemos eh, ser algo que no aprovechen a nadie, o podemos tomar nuestro sufrimiento y unirlo al de Cristo en la cruz y entonces sea un vehículo para la salvación de otras personas y de nosotros mismos, ¿verdad? Por eso tanto los bienaventurados que lloran, ¿verdad? Porque ellos serán consolados. Y muchas de las cosas que también muchos eruditos creen de esto, que estos que lloran se está refiriendo a la iglesia, ¿verdad? Que tiene tantos enemigos, que pasa por tantas vicisitudes, pues la iglesia también será consolada eventualmente, ¿verdad? Por todas estas problemas que está sobrellevando. La tercera es, bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra o heredarán la tierra, dependiendo la traducción que uno lea. No es fácil entender cómo Cristo te pide que seas manso, ¿verdad? Cuando el mundo es violento, cuando para los hombres el importante es el más fuerte, el más poderoso. Eso es lo que nuestra sociedad nos enseña. Eso es lo de que chiquito a uno lo enseñan, ¿verdad? Yo me acuerdo de niño, me decía mi papá, si alguien te da, tú le das más fuerte, ¿verdad? No es primero, pero si alguien te da, tú entonces... o sea, que eso desde pequeño lo van a uno enseñando, ¿verdad? Que la violencia es algo que es
necesario y aceptable, ¿verdad? Sin embargo, el ser manso significa ser bondadoso, tranquilo, paciente y humilde, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la verdadera fuerza radica en aquellos que cooperan con la acción creadora de Dios. El crear toma más esfuerzo que el destruir. Y la violencia lo que hace es destruir. Destruye personas, destruye lo material y destruye el espíritu, ¿verdad? Por lo tanto, la verdadera fuerza está en aquellos que ayudan a Dios a su continua creación del mundo, ¿verdad? A que el reino de Dios venga a la tierra, ¿verdad? Que se expanda este reino de Dios que vino, que Jesucristo trajo. La cuarta bienaventuranza dice que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, ¿verdad? La justicia está considerada como un atributo divino y significa la fidelidad de Dios a la alianza que ha hecho con nosotros los hombres y a sus promesas, especialmente para con los pobres y los que no tienen derecho, ¿verdad? Nosotros vemos que hay muchas veces que están los que tienen demasiado y los que no tienen casi nada, ¿verdad? Los que tenemos más de lo que necesitamos y los que les falta lo más imprescindible, ¿verdad? La justicia no es darle a todo el mundo lo mismo. Justicia es darle a todo lo que lo que necesita, ¿verdad? Lo que tiene cada uno de nosotros tiene unas necesidades diferentes. Y la justicia es una de las exigencias del espíritu humano a la que Dios tiene que dar satisfacción. Dios tiene que renumerar el bien y castigar el mal. Porque eso es lo que nos enseña los evangelios, eso es lo que la moral cristiana es una de las características que hablamos al principio de la clase anterior, una de las características de la moral cristiana, ¿verdad? No se puede recompensar el comportamiento malo que va en contra de los mandamientos de Dios, porque entonces no hay justicia, ¿verdad? Sino que el que hace mal y no se arrepiente va a recibir su castigo, así como el que hace bien y sigue los mandamientos de Dios y vive la bienaventuranza, pues obviamente va a recibir un bien. Tal vez no en esta tierra, pero pero definitivamente al final de la vida, ¿verdad? Por lo tanto, eso es algo que es una de las características de Dios, el ser justo. Por lo tanto, el mal se castiga y el bien se premia. Algo que nuestra cultura relativista quiere eliminar, ese concepto. La quinta bienaventuranza nos dice que bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, ¿verdad? Son misericordiosos los que comprenden los defectos que puedan tener los demás, los que perdonan, los que disculpan y ayudan, ¿verdad? Lo dice bien claro el Padre Nuestro, ¿verdad? Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿verdad? Por tanto, si esperamos que Dios sea misericordioso con nosotros, nosotros tenemos que ser misericordiosos con nuestros hermanos, ¿verdad? La parábola del siervo despiadado es un ejemplo tremendo, donde este siervo verdaderamente pues le pide a su amo que le perdone una suma grande que él le debía y el amo se la perdona, pero sin embargo él no está dispuesto a perdonarle una deuda muchísimo más pequeña que un compañero tenía con él, ¿verdad? Y eso lo vemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18. Y en especial
las palabras que el amo le dice a él, ¿verdad? Donde le dice que verdaderamente él fue misericordioso con él, pero a él no ser misericordioso, ¿qué va a haber? Él lo va a dar a los verdugos para que entonces vaya a la cárcel y hasta que no pague no salga de la cárcel, ¿verdad? O sea que son esta parábola del siervo despiadado es el mejor comentario de esta bienaventuranza. La sexta bienaventuranza dice que bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, ¿verdad? Y esto, si quieren ver alguna explicación excelente, pueden ir al Catecismo de la Iglesia Católica en estos párrafos, ¿verdad? Pues esta bienaventuranza, los corazones limpios, designan a los que han ajustado su inteligencia y su voluntad a la exigencia de la santidad de Dios, ¿verdad? Principalmente en tres dominios: en la caridad, que es otra palabra para amor, en la castidad o rectitud sexual, y en el amor de la verdad y la ortodoxia de la fe. Vamos a explicar qué todo esto significa. Los limpios de corazón han ajustado su inteligencia, su mente, lo que han aprendido, ¿verdad? Y su voluntad, porque no solamente no es importante saber que algo es bueno, sino tener la voluntad para hacerlo, ¿verdad? ¿A qué? A lo que Dios espera de nosotros, ¿verdad? A que hacer la voluntad de Dios, que eso es lo que es verdaderamente ser santos, ¿verdad? Y esta santidad, esto hacer la voluntad de Dios, principalmente en tres áreas. En el amor, ¿verdad? Esto nos habla de la primera carta y la segunda carta de Timoteo, ¿verdad? Porque el amor es la base de todo, ¿verdad? Como decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. O sea, que si verdaderamente tú amas, con un amor desinteresado, con un amor como el que nos ama nuestro Dios, no vamos a poder hacer nada malo, ¿verdad? Todo lo que hagamos va a ser bueno, ¿verdad? Y también tenemos que en la castidad, ¿verdad? La castidad es el nosotros encauzar nuestra deseo, nuestra fuerza sexual acorde con el estado de vida que hemos escogido. Básicamente hay dos estados de vida. Está el estado de vida de los casados y está el estado de vida de los célibes. Célibes, como los sacerdotes y las monjas, ¿verdad? Que hacen voto de celibato, donde no tienen contacto sexual, ¿verdad? O los solteros también pueden elegir una vida de celibato. Y los casados. Ambos deben de ser castos, porque ambos van a encauzar sus impulsos sexuales en el estado de vida que escogieron. El hombre o la mujer casada va a encauzar su sexualidad ¿a dónde? Con su cónyuge, exclusivamente, con nadie más. Por lo tanto, aquel que solamente encausa su sexualidad con su cónyuge está siendo casto, ¿verdad? O casta. De la misma manera que el sacerdote, la monja o el soltero va a encauzar su sexualidad en ayudar a su hermano, en ayudar a la evangelización, a llevar el reino de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, todo ese poder sexual va a ser encauzado en ese estado de vida de celibato, así como lo hizo Jesús, así como lo hizo San Pablo, ¿verdad? Que fueron célibes y dieron ese ejemplo, ¿verdad? Por lo tanto, eso es algo que es difícil, pero no imposible. También la vida matrimonial no es fácil tampoco, ¿verdad? Cada estado de vida, Dios le da ciertas bendiciones para que la persona pueda, y le da ciertas gracias para que pueda llevar ese estado de vida con castidad, ¿verdad? Y
en la tercera área es hacer la voluntad de Dios en el amor a la verdad y la ortodoxia de la fe. La ortodoxia de la fe es lo que Cristo nos ha enseñado y lo que la iglesia nos enseña. O sea, que ser ortodoxo es seguir la enseñanza de la iglesia. Todo aquel que no sigue la enseñanza de la iglesia es un ortodoxo, o sea, que no sigue la regla, la ley que se nos ha enseñado, ¿verdad? Todo aquel que nos quiere, como hay algunos hermanos separados que, pues, obviamente, pues, han salido de la ortodoxia de la fe, ¿verdad? Y entonces están promulgando cosas como el Evangelio de la Prosperidad, algo que va en contra de la bienaventuranza, donde dice que si tú amas a Dios y cumples sus mandamientos, pues mira, Él te va a dar riquezas y tú vas a ser próspero monetariamente y físicamente, ¿verdad? Eso está en contra de todo esto que es la bienaventuranza. No, obviamente no se han leído la bienaventuranza, ¿verdad? Por lo tanto, pues eso están fuera de la ortodoxia, de lo que la iglesia enseña. Y así por el estilo, toda aquella persona o institución que enseñe todo lo que va en contra de los mandamientos de la ley de Dios, ¿verdad? Y de la bienaventuranza. Por lo tanto, para uno poder ser santo y seguir la voluntad de Dios, tiene que seguir lo que Dios a través de nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado, a través de los profetas y a través de la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, no podemos creer en el aborto, no podemos creer en sexo fuera del matrimonio, no podemos creer en la eutanasia, de matar a las personas ya muy enfermas o que están viejitos, ¿verdad? Todas esas cosas van en contra de la enseñanza de la iglesia, de la enseñanza que son para vivir en una cultura de la vida, no una cultura de la muerte, ¿verdad? Que es lo que nuestra sociedad, desgraciadamente, se ha ido acercando más a una cultura de la muerte, donde se mata al que ya no puede producir a la cultura porque está viejo, está enfermo, o matamos a aquel que no tiene derecho porque no ha salido del útero materno, ¿verdad? Y por lo tanto, pues no tiene derechos y si un obstáculo, pues entonces pues se puede eliminar, ¿verdad? Y así por el estilo, todo lo que está entre medio, ¿verdad? Que va en contra de la vida. Bueno, pues la próxima bienaventuranza, que es la sexta, son los bienaventurados, los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta bienaventuranza refiere a los que hacen la paz, ¿verdad? Esta es una expresión que no se usa muy frecuentemente, pero es la expresión base o sea, que se usa en griego, aquel que hace la paz. No necesariamente son los pacíficos, no aquel que no quiere meterse en problemas y siempre quiere quedar bien con todo el mundo, ¿verdad? Si fulano dice A, él está de acuerdo con la A. Si fulano dice Z, está de acuerdo con la Z, ¿verdad? Esa persona va como la veleta, como la vela de un barco que va como para donde el viento sopla, ¿verdad? No nos estamos refiriendo a esa persona, ¿verdad? Sino que no son estos pacíficos, aquellos que son ajenos a toda disputa o simplemente viven en buenas relaciones con sus vecinos. Si uno verdaderamente tiene unas convicciones, no puede estar de acuerdo con todo el mundo. Solamente aquel que no tiene convicciones puede estar de buenas con todo el mundo. Porque cuando uno tiene convicciones, es una persona vertical y obviamente no puede estar de acuerdo con las personas que están en contra o que viven o practican o predican en contra de lo que la Iglesia Católica y Jesús nos ha enseñado, ¿verdad?
Por lo tanto, una persona que tiene principios no puede estar bien con todo el mundo, ¿verdad? La justicia y la paz son dos cosas absolutamente indisociables, o sea que no se pueden separar, ¿verdad? Como dice el Salmo 85, se abrazan. Ambas son inseparables, ¿verdad? Pero la justicia debe preceder a la paz, porque si no hay justicia, nunca va a poder haber paz. La paz es la obra de la justicia, como dice Isaías, ¿verdad? Y por aquí podemos seguir hablando, pero vamos a seguir con la próxima bienaventuranza. La octava dice, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto implica que denunciar la injusticia y corregir a los injustos. No hay que callar ante la injusticia, sino ser valientes y saber corregir al que está equivocado, para no hacernos cómplices de su pecado o error, ¿verdad? Cuando decimos que tenemos que ser valientes y saber corregir, es que tenemos que saber corregir con amor, ¿verdad? No de una manera que haga sentir mal a la persona, pero sí, nosotros como cristianos debemos de, no podemos quedarnos callados ante algo que es incorrecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros vemos a alguien que está haciendo algo incorrecto y no le decimos, por lo tanto estamos siendo cómplices de su pecado. Y eso ya viene del Antiguo Testamento. El profeta Ezequiel lo dice bien claramente, que si el justo no le dice al que está haciendo algo erróneo o malo, pues no se va a salvar. Ahora, si le dice algo al que está haciendo algo malo y el malo se corrige, está salvando a esa persona y se está salvando él mismo. Si le dice que está haciendo algo malo y la otra persona no le hace caso, pues esa persona se condenará, pero él no se condenará. Ahora, si se queda callado, entonces esa persona se está condenando y él también se está condenando, ¿verdad? Las críticas deben ser constructivas y hechas con amor, nunca destructivas y por detrás, ¿verdad? La novena bienaventuranza dice, bienaventurados seréis cuando por causa mía os insulten y digan toda clase de calumnia contra ustedes. Alégrense y regocíjense porque su recompensa será grande en los cielos. Si alguna vez hablan mal o se burlan de ti, te señalan porque eres bueno, porque respetas los mandamientos de Dios, porque rezas, porque hablas de Jesús, porque defiendes lo que Jesús nos enseñó, ahí entonces que nos tenemos que alegrar, ¿verdad? Porque entonces Dios tiene preparado para ti un gran premio en el cielo, ¿verdad? O sea que eso, el ser cristiano es también, tiene que ser, no es de cobarde, es de personas valientes, ¿verdad? Pero siempre uno tiene que hacerlo de una manera amorosa y de una manera constructiva, ¿verdad? Pero si somos señalados y si se burlan de nosotros por causa del Evangelio, pues entonces eso es una bienaventuranza, ¿verdad? Fíjense que toda bienaventuranza nos dicen cosas que son van contra nuestra cultura, ¿verdad? Por lo tanto, es algo que sabemos que no es fácil seguir las enseñanzas de Cristo. Ahora, los elementos esenciales de esta bienaventuranza que acabamos de discutir es que los sufrimientos de los perseguidos, ¿verdad? La felicidad de los mismos y la persecución por Cristo. Esas son las tres cosas que que hacen posible esta bienaventuranza. O sea, que la persona sufra por la persecución, que se sienta feliz de ser perseguido y ser atacado por Cristo, ¿verdad? Y pues, por ejemplo, que tenemos fueron los mártires cristianos
en la época de los romanos, pero también hoy en día. Hay más persecuciones hoy en día y hay más muertes de mártires hoy en día que lo que hubo en el pasado, ¿verdad? Para mí uno de los ejemplos grandes es el obispo salvadoreño, ¿verdad? Oscar Romero, que fue muerto mientras decía misa, ¿verdad? Por haber hablado en contra de el gobierno y de los poderosos de su país que estaban abusando de los pobres, ¿verdad? Y por eso, pues como no lo pudieron callar de una manera no violenta, pues entonces tuvieron que recurrir a matarlo, ¿verdad? Por lo tanto, pues hoy en día fue canonizado como santo, ¿verdad? Por dar su vida por el Evangelio. Ahora, ¿cómo nosotros podemos llegar a practicar esta bienaventuranza? Bueno, tenemos que ser hombres y mujeres virtuosos, ¿verdad? Y por lo tanto, tenemos que saber qué son las virtudes. La definición de las virtudes es que la virtud es un hábito bueno que hace al hombre capaz de cumplir el bien de un modo fácil y gratificante. O sea, que sea fácil y que uno se sienta bien al hacerlo, ¿verdad? Pero es un hábito, algo que uno tiene que hacerlo una y otra vez para que entonces se convierta en una naturaleza de uno mismo, ¿verdad? Las virtudes son el patrimonio moral del hombre, ¿verdad? Estas virtudes le ayudan a comportarse bien en toda circunstancia. Es decir, hacerle bueno en el sentido más verdadero y completo. El hombre o la mujer virtuoso es una persona verdaderamente libre, ¿verdad? Porque una persona que está con Dios y hace la voluntad de Dios. Y el único que es libre en este universo es Dios, ¿verdad? ¿Cómo se dividen las virtudes? Bueno, pues la distinción fundamental es entre virtudes adquiridas, es decir, que se adquieren con nuestro esfuerzo a través de la repetición de acciones buenas, y las virtudes infusas, o sea, es decir, recibidas como don de Dios junto con la gracia santificante. O sea que un grupo de virtudes nosotros podemos adquirirlas cuando las practicamos, cuando las hacemos, cuando se vuelven una rutina en nosotros, y otras virtudes que solamente pueden ser dadas por Dios, ¿verdad? Como un regalo, ¿verdad? Junto con la gracia santificante, que sabemos que la gracia santificante, ¿qué es? Es la vida de Dios en nosotros. Cuando nosotros vivimos sin estar en pecado mortal, tenemos la gracia de Dios, tenemos la vida de Dios en nosotros. Y nos convertimos en hijos del Padre, hermanos de Cristo y templos del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando pecamos, pues entonces ya perdemos la gracia santificante. Y por ende, todas las virtudes que hemos podido acumular, sean adquiridas o sean que hayan sido dadas por Dios. ¿Cuáles son las virtudes principales o adquiridas? También se le llama virtudes cardinales, ¿verdad? Porque son de estas 4 virtudes que salen las demás virtudes que nosotros podemos adquirir. Pues las virtudes adquiridas, llamadas también virtudes morales, ¿verdad? Se reagrupan en torno a 4 virtudes fundamentales, que son llamadas cardinales. ¿Y que son cuál? La prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, que también se da otro nombre de moderación, ¿verdad? De las 4 virtudes, si uno se imagina como 4 caballos que llevan una cajosa, ¿verdad? La prudencia es aquella que guía a las demás virtudes, ¿verdad? Es la virtud guía. La prudencia es la virtud que nos dispone para comprender en todas circunstancias lo que hay que hacer. Cuando uno se encuentra en una situación difícil, la prudencia nos ayuda a decir
esto es lo que yo tengo que hacer, ¿verdad? Por eso decimos una persona prudente es aquella persona que sabe tomar la decisión adecuada en el momento adecuado, ¿verdad? La justicia es el firme propósito de dar a cada uno lo que le es debido, ¿verdad? Y esta virtud, como yo siempre doy el ejemplo, si uno tiene dos hijos y uno es inteligente y el otro es mucho más inteligente, pues si uno los va a ayudar a estudiar, tiene que darle menos tiempo de ayuda al que es mucho más inteligente y un poco más de ayuda al que es inteligente, ¿verdad? Porque este necesita más que este. Si uno le da lo mismo, no está siendo justo, ¿verdad? La fortaleza es la constancia para alcanzar el bien y la capacidad de superar los obstáculos a que ellos se oponen. O sea que si la prudencia nos ayuda a nosotros decidir qué es lo que debemos de hacer en ese momento, nos ayuda a discernir lo correcto, no vale de nada si no tenemos la fortaleza para decidir a seguir el camino del bien, ¿verdad? Y tener la capacidad de superar estos obstáculos, porque para hacer el bien siempre el demonio nos pone obstáculos, ¿verdad? En esta vida. Por eso dicen que la carretera al infierno estaba pavimentada de buenas intenciones. Las cosas no se pueden quedar como buenas intenciones. Hay que tener la fortaleza para nosotros superar los obstáculos y hacer el bien. La templanza es el pleno dominio de sí mismo que nos pone en condición de no dejarnos vencer por los placeres y los sentidos, ¿verdad? La templanza nos ayuda a que nosotros podamos vencer nuestro impulso hacia los placeres. Los placeres no son malos. El beber, el tomar, el tener relaciones sexuales, todos son placeres que son buenos. Dios nos los ha dado para nuestro beneficio, ¿verdad? Pero si nosotros dejamos que estos placeres nos dirijan nuestra vida, entonces ahí está lo malo. Por lo tanto, la templanza nos ayuda a que nosotros nos entrenemos para poder vencer a estos placeres y poder nosotros ser los que dominen nuestros placeres y no nuestros placeres que nos dominen a nosotros, ¿verdad? Y por eso, pues, doy el ejemplo de uno siempre por dejar, por eso, por ejemplo, el ayuno es algo que nos ayuda. Si nosotros ayunamos, ¿verdad? Para poder controlar esa inclinación de nosotros al comer, pues entonces, si logramos controlar eso, podemos entonces, cuando vengan tentaciones más grandes, poder decir no, ¿verdad? Porque ya nos hemos entrenado, ¿verdad? Y eso, la templanza nos ayuda a eso. ¿Cuáles son las principales virtudes infusas, ¿verdad? O aquellas que nos dan de regalo? Las principales virtudes infusas son la fe, la esperanza y la caridad, que toman el nombre también de virtudes teologales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se refieren directamente a Dios, ¿verdad? Estas virtudes solamente nos las puede dar Dios. Por ejemplo, la fe es la virtud teologal mediante la cual creemos firmemente lo que Dios ha revelado y la Santa Iglesia nos propone como verdades que hay que creer. Y obviamente podemos hablar de la fe mucho más, ¿verdad? Por lo tanto, esto nos da a preguntarnos, ¿es necesario creer todas las verdades reveladas? La contestación a eso es sí. Es necesario creer todas las verdades reveladas por Dios y propuestas infaliblemente por el magisterio de la Iglesia. Si se niega una sola verdad, no se es católico. Suena un poco radical y suena un poco extremista, ¿verdad? Pero la fe no es como ir a la cafetería
y escoger de un menú. Yo quiero comerme pollo, pero no quiero la hamburguesa. Quiero comerme papas fritas y no quiero la papa majada. No. Todo lo que Dios nos revela en la Biblia, ¿verdad? A través de los profetas, a través de su Hijo, y que el magisterio de la iglesia nos ayuda a interpretar, y lo que no es revelado por la tradición, todo eso nosotros debemos de aceptarlo, ¿verdad? Porque Dios no se puede escoger a mitades o a cuartas partes, como ir y comprar jamón en el supermercado. Dame una cuarta de jamón o dame media libra de jamón. No, es jamón entero o nada, ¿verdad? No quiere decir que nosotros, obviamente, a través de nuestra vida, en algún momento no hemos estado de acuerdo con lo que la iglesia enseña, con lo que Dios nos revela. Pero eventualmente tenemos que nosotros estudiar y educarnos para entender por qué es que Dios nos está enseñando eso, ¿verdad? Y nosotros poder tener la ayuda de un sacerdote, de un santo sacerdote o de alguien que verdaderamente nos explique y nos enseñe por qué es que Dios nos está enseñando eso. ¿Por qué es que es malo usar contraceptivo? ¿Por qué es que es malo que nosotros no vayamos a misa todos los domingos? ¿Por qué es que es malo que nosotros digamos mentiras? ¿Verdad? ¿Por qué es que es malo que nosotros creamos en el aborto? ¿Verdad? Y así por el estilo. ¿Verdad? Por lo tanto, es necesario creer todas las verdades reveladas. Y si no las entendemos, tenemos que aprender y escudriñar y rezarle a Dios que nos ilumine, ¿verdad? La esperanza es la virtud teologal gracias a la cual deseamos y aguardamos la vida eterna que Dios nos ha prometido y las ayudas necesarias para obtenerla. O sea que la esperanza no es, hay esperanza humana, yo he esperanzado en que me gane el millón de la lotería. Estoy esperanzado que mañana no haya lluvia y pueda yo dar un paseo en bicicleta. Esas son esperanzas humanas, pero la esperanza a la que nos estamos refiriendo aquí es la esperanza de llegar a la vida eterna que Dios nos ha prometido. Y Él no solamente nos ha prometido la vida eterna, sino que nos ha prometido ayuda, su gracia para poder llegar a donde ella. ¿En qué se funda nuestra esperanza? Nuestra esperanza se funda en la misericordia de Dios y en los méritos de Jesucristo nuestro Salvador, porque yo no tengo nada que yo pueda hacer para ganarme el cielo. No hay nada que aunque yo camine de rodillas todos los días de mi vida, yo me pueda ganar el cielo. Solamente porque Dios es misericordioso es que nosotros hemos sido salvados. Por su misericordia es que se nos perdonan nuestros pecados. Y por los méritos adquiridos por Jesucristo en el Calvario, porque Él murió por nosotros, ¿verdad? Y dio su vida para que nuestros pecados fueran perdonados, ¿verdad? Y esa es la esperanza nuestra, de que a través del mérito de Jesucristo nosotros seamos salvados y de la misericordia de Dios. Por lo tanto, la esperanza es algo que Dios nos da como un regalo, no es algo que yo pueda desarrollarla o practicarla como las virtudes cardinales. Que si soy justo, hago acto de justicia, pues mientras más lo hagan, más yo llego a ser un hombre justo, ¿verdad? En este caso, las teologales, yo no puedo hacer eso, pero sí puedo rogarle a Dios y pedirle a Dios por ellas. Y mientras más yo, por ejemplo, en el caso de la fe, mientras más yo comparta mi fe, más fe Dios me va a dar, ¿verdad? La caridad es
virtud teologal mediante la cual amamos a Dios sobre todas las cosas, en cuanto bondad infinita que nos llama a participar de su misma vida mediante la gracia. Y amamos al prójimo como a nosotros mismos por amor a Dios, ¿verdad? Por eso Pablo nos dice cómo debe ser el amor de los cristianos, que debe ser paciente, servicial, no tener envidia, no presume, no se engríe, no es maleducado, ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Disculpa sin límite, cree sin límite, espera sin límite y aguarda sin límite. El amor no pasará, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando con el favor de Dios lleguemos al cielo, pues ya no necesitamos tener la fe, porque vamos a estar en la presencia de Dios. No tenemos que tener fe. Nuestra esperanza se habrá cumplido, que es llegar a la presencia de Dios, llegar al cielo. Pero la caridad, que es el amor, esa nunca pasará, porque esa siempre nosotros, sea aquí en la tierra o sea en el cielo, es indispensable para estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Porque Dios es amor. Ahora, con eso sabemos, hemos concluido así a vuelo de pájaro las diferentes virtudes, ¿verdad? Y esas virtudes nos van a ayudar a evitar que el pecado, nos van a ayudar a que sigamos siendo amigos de Dios, sigamos perteneciendo a la familia de Dios, al no cometer pecado mortal, ¿verdad? Pero claro está, como somos todos pecadores, todos cometemos pecado, y Dios siempre nos da la gracia del arrepentimiento, ¿verdad? Por el cual al confesarnos volvemos a estar en la gracia de Dios. Pero vamos entonces a hablar qué es el pecado. Fíjense, el pecado es una transgresión de la ley de Dios. Es uno rechazar el bien que Dios nos ha dado. Quien peca rechaza el amor divino. Se opone a la propia dignidad de hombre llamado a ser hijo de Dios y hiere la belleza espiritual de la iglesia, de la cual todo cristiano debe ser piedra viva. O sea que cuando nosotros pecamos, no solamente nos estamos disociando de Dios, no solamente le estamos dando la espalda a Dios, sino que la dignidad de nosotros de ser hijos de Dios, la estamos rechazando. Y también nos estamos disociando de nuestro hermano, de la iglesia, ¿verdad? Porque cuando pecamos, no solamente estamos ofendiendo a Dios, ofendemos a todo el mundo, ofendemos a la creación, nos estamos separando de la creación, ¿verdad? Por tanto, el pecar es un acto de egoísmo que nos aísla de todo lo viviente y todo lo creado, ¿verdad? Todo claramente, obviamente empezó con el pecado original. El pecado original con el que todos nacemos es la privación de la santidad y de la justicia originales, porque Dios creó a Adán y Eva como un hombre y una mujer justos, ¿verdad? Llenos de la vida de Dios con gracia santificante. Y el pecado introduce en el mundo una cuádruple ruptura del hombre con Dios, consigo mismo, con los demás seres humanos y con la creación toda, como habíamos dicho anteriormente. Por eso esta pintura de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, él trata de mostrarnos cómo, cuán saludable, cuán hermoso fue Adán y Eva en la creación, pero una vez cometieron el pecado original, que es el pecado de soberbia, de querer ser como Dios, entonces los pinta aquí de una manera fea, de una manera enfermiza, ¿verdad? Porque han perdido la gracia santificante de la vida de Dios en ellos, ¿verdad? Este pecado original, ¿verdad? Con el cual nosotros nacemos, y que es eliminado por el bautismo, nos elimina el bautismo, ese pecado original, pero nos deja con ¿qué? Con la concupiscencia,
palabra de domingo, que quiere decir nuestra inclinación al mal. El bautismo no nos la elimina. Por lo tanto, después de ser bautizado, podemos pecar, ¿verdad? Y podemos perder la gracia divina, la gracia santificante. ¿De qué modo se puede cometer el pecado? Se puede cometer el pecado en los pensamientos, complaciéndose en el mal, con los deseos, deseando el mal, con las palabras, con las obras y con las omisiones, no haciendo el bien que se puede y se debe de hacer. Como habíamos dicho anteriormente, por eso cuando rezamos el yo me confieso al empezar la misa, ¿qué decimos? Me arrepiento con todo corazón de haberte ofendido porque he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión, ¿verdad? Y por mi culpa, estamos nosotros estamos reconociendo que hemos pecado de todas esas maneras, ¿verdad? ¿Qué es el pecado mortal? El pecado mortal es una transgresión de la ley de Dios en materia grave, hecha con plena advertencia, esto es conscientemente, y con el consentimiento deliberado, es decir, voluntariamente. O sea que para nosotros cometer un pecado mortal tenemos que haberlo hecho, lo que hemos la transgresión, el pecado tiene que ser algo de materia grave. Tenemos que saber que lo estamos haciendo mal y aunque lo sepamos, consentir en hacerlo, ¿verdad? Por lo tanto, materia grave significa que el objeto o contenido de la acción constituye una transgresión importante a la ley moral. Un ejemplo, los 10 mandamientos. Cualquiera de los 10 mandamientos que uno rompa está cometiendo un pecado mortal, ¿verdad? Y eso es lo más básico, ¿verdad? De que podemos hablar sobre si uno no está seguro si ha cometido un pecado mortal, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ir y confesarse. Y el sacerdote le dejará saber si eso que uno cometió fue un pecado mortal o fue un pecado venial, ¿verdad? Y así uno sale de duda, ¿verdad? ¿Qué significa exactamente que la advertencia debe ser plena y el consentimiento deliberado? Pues significa que la mente debe captar con claridad el valor moral de la acción y la voluntad de quererla plenamente. Ejemplo, no saber que emborracharse es materia grave, ¿verdad? Si no se sabe, pues obviamente pues no es un pecado mortal, es un pecado venial. Pero una vez uno sabe que el emborracharse es materia grave, si uno se emborracha, entonces está cometiendo un pecado mortal, ¿verdad? Porque el embojacharse no solamente está uno atentando contra el templo del Espíritu Santo, contra la propia salud, sino que también está haciendo algo que obviamente puede causar daño a otras personas, ¿verdad? Por ejemplo, el ejemplo de la casta Susana, ¿verdad? Donde verdaderamente, pues los dos que querían que ella cometiera pecado con ellos, sabían lo que estaban haciendo, que estaba mal, pero sin embargo lo hicieron voluntariamente, ¿verdad? Ahora, ¿qué es el pecado venial? El pecado venial es una transgresión de la ley de Dios en la que falta o la gravedad de materia o la plenitud de la advertencia o del consentimiento. Si uno no sabe lo que está haciendo, no un pecado mortal, un pecado venial. Si uno no consciente, ¿verdad? Sabe que una materia grave, alguien le pone un revólver en la mano y lo obliga a quejar el gatillo, pues uno sabe que es algo malo, está matando a alguien, uno está consciente, pero uno no está consentiendo en hacer eso, está siendo obligado a hacerlo, por lo tanto, entonces no es un pecado mortal, ¿verdad? Esas tres cosas tienen que estar presentes para que sea ejemplo. Ceder a unos minutos de pereza, ser vago. Perder el tiempo en conversaciones inútiles. Estar en misa con el pensamiento de lo que vamos a hacer cuando termine la ceremonia.
Es un pecado venial. No prestar atención a la misa, ¿verdad? Todos esos son ejemplos de pecados veniales. ¿Qué daño ocasiona al alma el pecado mortal? El pecado mortal separa de Dios, haciendo perder la gracia santificante, que es la vida de Dios en nuestra alma. El pecado mortal destruye la caridad o el amor en nuestro corazón y nos aparta de Dios, que es el sumo bien y felicidad nuestra. Si no es reparado por el arrepentimiento y por el perdón de Dios, ¿qué hace? Provoca la exclusión del paraíso y la muerte eterna del infierno, y priva de los méritos adquiridos e impide todo crecimiento espiritual, haciéndonos esclavos del mal. O sea que no importa que usted durante su vida haya sido un dechado de virtudes, haya hecho bien, haya hecho sacrificios más grandes, pero si muere en pecado mortal, aún con la oportunidad de haberse arrepentido y no lo hizo, entonces su decisión no la de Dios, que entonces usted no va a ir al cielo, ¿verdad? ¿Cuál es la causa de todos los problemas? Pues fíjese, San Juan Pablo II, en su encíclica El Evangelio de la Vida, nos dice que la raíz de todo mal está porque se vive de espalda a Dios. Se vive como si Dios no existiera. Como no se cree en Dios, no se viven los valores cristianos, ¿verdad? Hay muchas personas que son ateos prácticos. Pueden decir que creen en Dios, pero viven de una manera que no sigue las enseñanzas de Dios. Por lo tanto, no están creyendo en Dios, ¿verdad? Si se pierde la creencia en Dios, se pierde el respeto a Dios y se pierde el sentido del pecado. Un ejemplo grande de esto es, fíjense, mucha gente dice, debido a la religión ha habido guerra y han muerto mucha gente. Bueno, uno de los profesores de la Universidad de Hawái hizo un estudio exhaustivo y sacó a conocer que era las personas que habían muerto en guerra religiosa, y más o menos el número era como 250.000 a 400.000 personas en toda la historia. Pero sacó cuenta cuántas personas han muerto por regímenes que sean políticos, que sean ateos, como el comunismo en Rusia, como Hitler, que mató 6 millones de judíos, ¿verdad? Nada más, sin todos que murieron, como Stalin, que mató sobre 60 millones de personas, como Mao Zedong, que dicen que mató como 80 millones de personas. Estaba hablando de los millones, ¿verdad? O sea que cuando una persona y un régimen político no cree en Dios, eso conlleva a catástrofe, ¿verdad? En vida humana y, más importante, en almas humanas, ¿verdad? La Iglesia hoy en día tiene el deber de denunciar la injusticia y defender a las personas que se les prohíbe el derecho más fundamental, que es la vida, ¿verdad? Y eso, con eso nada más, eso es tela para otra clase, ¿verdad? Pero definitivamente es ese derecho fundamental de la vida, es de donde salen todos los demás derechos. Si uno no está vivo, no puede tener derecho a ser feliz, no puedes tener derecho a tener educación, no puedes tener derecho a tener buena salud, no puedes tener derecho a tener propiedad. O sea que el derecho más fundamental es la vida. Por lo tanto, el atentar contra la vida es la fuente de los demás males, ¿verdad? La sociedad va a ser juzgada por cómo va a cuidar de aquellos más necesitados. Y con esto vamos entonces a concluir
nuestra clase sobre la moral cristiana, ¿verdad? Como le he dicho, esto es un repaso bastante corto de lo que es lo que envuelve la caridad cristiana, pero he tratado de tocar los puntos más importantes y que les estimulen el apetito intelectual para que sigan estudiando y sigan leyendo sobre la caridad cristiana. Una manera, una fuente bien fácil de encontrar sobre lo que es la moral cristiana es en el Catecismo de la Iglesia Católica. Hay toda una sección, hay 4 secciones, se divide en 4 secciones y una sección es para moral nada más. Y ahí le da una explicación más a fondo de todo esto que hemos hablado esta noche. Así que bueno, pues que el Señor los bendiga y los favorezca y vamos entonces a terminar con nuestra oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los bendiga y nos vemos la semana que viene con el favor de Dios.